Ahora, en cuanto a la histología, vamos a tener lo siguiente. ¿Histología de quién, profesor? Del corazón, bueno, del corazón, por lógica. Visto desde adentro hacia afuera, ¿ya? Desde dentro hacia afuera, ¿ok? Y de adentro hacia afuera vamos a tener como primera capa el endocardio, al miocardio y el pericardio, ¿ya? Ok, profesor. No te olvides que el pericardio se va a dividir también en pericardio fibroso y pericardio seroso. Y el pericardio seroso también se va a dividir en dos puntos, en hoja parietal y en hoja visceral. La hoja visceral también va a ser conocida como epicardio. ¿Cómo, profesor? No entendí mucho. De la siguiente manera. No te olvides. Desde dentro hacia afuera vamos a tener lo que vendría a ser el endocardio, el miocardio y el pericardio. ¿Ya? De las tres capas, la que se divide es el pericardio. ¿En qué, profesor? En pericardio fibroso y en pericardio seroso. Y el pericardio seroso se vuelve a dividir en hoja parietal y en hoja visceral. Y a la hoja visceral también se le conoce como epicardio. ¿Ya? En este gráfico lo vas a poder entender. ¿Ok? Muy bien. Vemos que este gráfico representa un zoom y nos puede observar o nos puede mostrar lo siguiente, ¿no? Tenemos un endocardio. Muy bien, profesor. Ahí está el endocardio. ¿Verdad? Estaba aquí. Una de las capas. Sí, profesor. Luego tenemos al miocardio. Ah, ya, profesor. Muy bien. Al miocardio. Músculo neto. ¿Verdad? Muy bien. Luego tenemos al pericardio. Pericardio, profesor. Acá está el pericardio. Muy bien. El pericardio. El pericardio se divide en dos, ¿de acuerdo? Todo esto representa el pericardio. Pero se divide en dos capas. Una que era fibrosa y otra que era serosa. Aquí tenemos el pericardio fibroso. ¿Verdad? La parte más externa. Ahí, profesor. ¿Y dónde está el seroso? El seroso ahora va a estar acá, representado por estos dos. El seroso. ¿Cierto? Ese es el pericardio seroso. Como bien te decía, el seroso se divide en parietal y visceral. Este de acá es el visceral, ¿cierto? Del pericardio. Aquí. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profesor. Ese es el visceral, claro. Y también te decía que ese visceral se podía llamar epicardio. ¿Ves? Todo está igual. Visceral y también llamado como epicardio. Ah, ya, profesor. Y aquí tenemos a la hoja parietal del pericardio. La parietal. Acá tenemos a la visceral conocida como el epicardio. Ambas conformando lo que vendría a ser el epicardio seroso. ¿Verdad? ¿Me dejo entender hasta ahí? Espero que sí. ¿Cierto? El pericardio seroso. Muy bien. Pericardio fibroso, pericardio seroso. No te olvides. El que se divide en dos es el pericardio seroso, en hoja parietal y hoja visceral. ¿Verdad? La hoja visceral conocida como epicardio. Ok, no te olvides, ¿ah? No te olvides porque te lo voy a hacer recordar más adelante en algún gráfico. Tres capas principales: endocardio, miocardio y pericardio. El pericardio se divide en pericardio fibroso y pericardio seroso, ¿verdad? El seroso se divide en parietal y visceral. El visceral conocido también como epicardio. Perfecto. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Ahora, en la parte de la estructura del corazón, hay mucho por hablar. ¿Ya? Y esto es lo que yo quiero que ustedes también aprendan. Porque esto es importantísimo. ¿Ya, jóvenes? Vamos a lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Que el corazón presenta ¿cuatro qué? Cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Eso debes tenerlo ya en mente. Corazón, cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. ¿Ok? Las aurículas se dividen en aurícula izquierda o aurícula derecha. ¿Ok? También va a presentar un tabique interventricular. ¿Ok? Y en el corazón también vamos a tener orificios auriculoventriculares. ¿Ya? Que lo vas a saber más adelante. ¿Ok? En los ventrículos vamos a tener al ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y al tabique interventricular. Ah, ya, profesor.
Muy bien, o sea, me debo acordar más o menos que la aurícula tiene derecho e izquierdo, ¿cierto? Y tiene algo que lo divide, como tabique, claro. El tabique ¿inter qué? Interauricular sería, ¿no? Acá no se me ha equivocado, ¿ya? Auricular, ¿ya? Auricular, ¿ya? En este caso, tabique interventricular en los ventrículos. O sea, el tabique es algo que va a dividir, ¿ya? Si hablamos de aurículas, hay izquierdo y derecho. Y algo tiene que dividirlo, partirlo, que es tabique interauricular. Y en el caso de los ventrículos sería tabique interventricular, pues, ¿cierto? Si hablamos de ventrículo izquierdo y derecho, ¿quién lo divide? El tabique interventricular. Y en las aurículas, tabique interauricular. ¿Ya? Perfecto, profesor. Ahora vamos a ubicarnos en el gráfico, para poder entenderlo mejor. Y hablaba, profesor, de lo que es la aurícula derecha. Aquí está la aurícula derecha. Todo esto representa la aurícula derecha. El ventrículo derecho, en la parte inferior. Ahí, profesor. Tenemos la aurícula izquierda, ¿cierto? 4 cámaras, les dije. Y el ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Se ubicaron? Sí, profesor. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Estamos bien? Las 4 cavidades. Sí, profesor. Ahora, estas cavidades, estas cuatro cavidades, tienen divisiones, como les dije, ¿verdad? Sí, profesor. Les dije que acá lo que dividía las aurículas, ¿cómo se llamaba? Tabique, profesor. Tabique interauricular. Pero en este caso también es conocido como septo o septum. Lo han escuchado seguramente alguna vez. Septo o septum es lo mismo. O también tabique auricular. O interauricular. Tú también le puedes decir eso, ¿ya? Va a dividir a las dos aurículas, tanto derecha como izquierda. ¿Ok? Y también tenemos otro tabique. El tabique interventricular. O también llamado septo o septum interventricular. Ah, ya, profesor. O sea, lo que divide es un tabique, o también conocido como septum o septo. Claro, a eso se le conoce, a la división entre aurículas y entre ventrículos. ¿Ya? Dependiendo si es una aurícula, hablamos de interauricular. Y dependiendo si es un ventrículo, interventricular. ¿Perfecto? Perfecto, profesor. 4 cámaras, ¿eh? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ahora, como son 4 cámaras, estas cámaras tienen unas puertas, o unas aletas, o unas valvas, como quieras llamarlas, ¿ya? Y van a estar compuestas de cuerdas tendinosas. A esas valvas, a esas valvas o puertas, o compuertas también le vas a llamar, por ejemplo, en el caso de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, vamos a hablar de la válvula tricúspide, conocida como válvula tricúspide, ¿ya? Tricúspide. Perfecto, profesor. Tricúspide, ¿no? Ahora, en el caso de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, tenemos algo que los divide. Una válvula también. ¿Cómo se llama esa válvula? La válvula mitral. Mitral. La válvula mitral. O también llamada válvula bicúspide. Ah, ya, profesor. La válvula tricúspide divide aurícula derecha con ventrículo derecho. Y la válvula mitral, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Claro. ¿Tú te acuerdas de eso? Y yo estoy contento. ¿Ya? ¿Te acuerdas de eso? Y yo estoy contento. ¿Ok, chicos? Aurícula derecha, ventrículo derecho, lo divide la válvula tricúspide. A aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, lo divide la válvula mitral, o también llamada la válvula bicúspide. De dos, ¿ya? Bicúspide. Muy bien, profesor. Ahora, eh, ¿qué válvulas más existen, profesor? Mira, tenemos acá otra válvula, la válvula pulmonar, que divide a quién? Al ventrículo derecho con ¿quién? ¿Con quién? Con lo que vendría a ser la arteria pulmonar, por ejemplo. ¿Ya? Ok, profesor, tienes que seguir la flecha, mira. Ventrículo derecho, ¿cómo va la flecha? Acá está la arteria pulmonar y acá hay una válvula, claro, la válvula pulmonar. ¿Ya? Hay otra válvula también aquí, la válvula aórtica, que divide a quién? Al ventrículo izquierdo con lo que vendría a ser la aorta. ¿Ya? Muy bien. No te olvides, ¿ah? Válvula pulmonar también existe entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula izquierda, en el ventrículo izquierdo y la aorta existe la válvula aórtica. ¿Ya? Quiero recalcarte acá algunos puntos. Por ejemplo, lo siguiente. A mi aurícula derecha, ¿quién llega? La vena cava inferior,
y la vena cava superior. ¿Ya? La vena cava superior entra y también la vena cava inferior también entra, ¿verdad? Entran ambos. ¿Ya? Recuérdate eso. ¿Quiénes llegan al aurículo derecho? Pues la vena cava superior e inferior. ¿Ok? Ok, profesor. Ahora, acá también quiero que recuerdes algunos puntos. Yo sé que para ejemplificarte en algún punto yo te dije que la vena transportaba dióxido de carbono, o lo que vendría a ser células o glóbulos rojos desoxigenados, sangre desoxigenada. ¿Ya? Sí, profesor. Y que porque transportaba glóbulos desoxigenados o sangre desoxigenada, pues decíamos que era azul, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, profesor, muy bien. Eh, y que en estado oxigenado era color rojo, ¿no? Claro, las venas eran azules y las arterias eran rojas, ¿se acuerda? Sí, profesor, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, diseccionamos un cuerpo y abrimos y queremos ver tanto venas y arterias, nosotros vamos a encontrar un solo color. Ambos son similares, muy muy similares. No lo vas a poder diferenciar a simple vista, sino que para que se pueda hacer una mejor didáctica, una mejor forma de entender, una mejor forma de visualizar los vasos sanguíneos, se les dibuja ese color, de azul y rojo. ¿Ya? Y profesor, ¿y cómo diferencian entonces entre vena y arteria? Lo diferencian por calibre o por pared, como es su pared, una es más gruesa y la otra más delgada, o sea, la pared es más delgada, más simple se puede decir. ¿Quién es más gruesa? La arteria. ¿Y quién es más delgada? Las venas. ¿Ya? En paredes, ¿no? En paredes. ¿Ya? Hablando de paredes. Ahora, profesor, teniendo claro ese punto ya, vamos a decir lo siguiente. Profesor, ¿a quiénes llamamos venas y a quiénes llamamos arterias entonces? Venas vas a llamar a todo lo que llega al corazón. ¿Así, profesor? Claro, por ejemplo, acá tenemos la vena cava inferior. ¿Llega o no llega al corazón? Sí, profesor. ¿Y la vena cava superior también llega o no llega al corazón? Claro, está entrando, ¿no? Sí, profesor, muy bien. A eso se le llama vena. Y todo lo que sale se le llama arteria. Ah, que, por ejemplo, la arteria aorta, en este caso, ¿está saliendo o no? Claro, muy bien. Profesor, pero ahí veo una vena que dice venas pulmonares y está representada de color azul. Claro, en este caso, como indica la flecha, esta vena es de color azul, de color rojo, digo, de color rojo, no está representada de color azul, porque está trayendo oxígeno en los glóbulos rojos, o sea, está trayendo sangre oxigenada. Que esta es la vena, estas venas pulmonares están trayendo. Usted sabe que necesitamos enviar la sangre desoxigenada hacia los pulmones y los pulmones hacen el intercambio gaseoso y devuelven sangre oxigenada. Y devolver la sangre oxigenada lo van a hacer a través de las venas pulmonares que van a entrar, ¿cierto? Pero al estar oxigenadas, pues van a darle el color rojo, como se dice, ¿no? Como bien les decía yo. ¿De acuerdo? Ah, ya, profesor. Muy bien, de esa forma ocurre. ¿Ya? Oye, profesor, yo te fui mencionando. Tenemos la arteria pulmonar que va a llevar, por ejemplo, la sangre desoxigenada hacia los pulmones para poder devolverla por las venas pulmonares, proveyendo lo que vendría a ser de oxígeno o de sangre oxigenada a lo que vendría a ser aquí en la aurícula izquierda, pasarlo el ventrículo izquierdo y luego transportarlo a lo que vendría a ser la arteria aorta para las partes del organismo que lo requiera. ¿Verdad? Sí, profesor. Entonces, si yo te preguntara hacia dónde llega la sangre desoxigenada, tú me tendrías que decir primero la aurícula derecha, luego pasa el ventrículo derecho y luego es transportada a lo que me dice la arteria pulmonar para ser llevada a los pulmones. ¿Perfecto? Sí, profesor. Y retornamos como de qué manera. Retornamos por las venas pulmonares la sangre oxigenada, la pasamos a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y esta la va a transportar hacia lo que vendría a ser la aorta y la aorta lo va a transportar a las diferentes partes del cuerpo. Lo que llega al corazón es llamado vena, lo que sale es llamado arteria. ¿Me dejo entender? No te dejes llevar por los colores porque simplemente es una forma didáctica de poder entender más o menos dónde se está transportando la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Nada más, ¿ya? No te olvides, tenemos a la válvula tricúspide que divide aurícula derecha con ventrículo derecho. A la válvula mitral, o también llama válvula bicúspide, que divide la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Tenemos la válvula aórtica que va a dividir a la aorta con el ventrículo izquierdo. Tenemos a la válvula pulmonar que divide a la arteria pulmonar con el ventrículo derecho. ¿Me dejo entender? Es.
Espero que sí, jóvenes. Espero que sí. ¿Ya? Este gráfico creo que lo repase porque lo voy a poner otra vez en su pregunta de los ejercicios. O otra vez en su actividad para la casa. ¿Ya? Igual me lo hacen. ¿Ya? Así que repasen muy bien este gráfico. Ahora, estas definiciones que están aquí en esos cuadros son muy importantes. Muy, muy, muy importantes. Para que desarrolles tus ejercicios de la plataforma, vas a necesitar de tus gráficos, de tus cuadros. ¿Ya? Si tú te llegas a aprender tus cuadros, no vas a tener ningún problema para que puedas resolver esos ejercicios. ¿Ok? Como profesor, mira, característica, vaso sanguíneo que llega, por ejemplo, donde la aurícula derecha, ¿quiénes llegaban a la aurícula derecha? Ah, ya, profesor. ¿Quiénes llegaban? Los que llegan, ¿cómo se llamaban? Venas, ¿no, profesor? Claro. Las venas cavas, superior e inferior. Y también lleva, y lo que vendría a ser el seno venoso coronario. Cuando te digan de seno venoso coronario, tú simplemente di lo siguiente, o enfócate en lo siguiente. El seno venoso coronario se forma por la anastomosis, o la unión de lo que vendrían a ser las arterias coronarias. ¿Y cuáles son las arterias coronarias, profesor? Las arterias coronarias son las que envuelven a lo que es el corazón. El corazón también necesita alimentarse, necesita nutrientes, necesita oxígeno. Entonces, no sé si ustedes han visto el dibujito del corazón, por ejemplo, envuelto por arterias y por venas. Claro, profesor, como que están envueltas, ¿no? Como que con espinas o algo así, ¿no? Claro, esas arterias, esas tipo de espinas son llamadas arterias coronarias, porque están envolviendo el corazón. Y le están nutriendo, le están llenando de oxígeno y también están transportando sus desechos, dióxido de carbono y todo lo que tenga que eliminar. ¿Ya? Y la anastomosis de ellos se le llama como seno venoso coronario. ¿Ok? Ok, profesor. El tipo de sangre en la aurícula derecha es hipoxigenada o hiperoxigenada. Pues sería hipo, ¿no? Porque que yo recuerde, a la aurícula derecha me llega sangre desoxigenada, sangre azulita, ¿verdad? Como forma didáctica era darle color azul. Recuerden, ¿no? ¿Ya? En la comunicación auriculo-ventricular tenemos a la válvula tricúspide. Claro, tricúspide dividía la aurícula derecha con el ventrículo derecho. El espesor de la pared, 2 milímetros, ¿verdad? La presión interna, 0,4 milímetros cúbicos, ¿verdad? Ya. Esto no mucho, esto no se aprendan mucho, ¿ya? La parte de que quiero que se aprendan es las características que presentan más o menos cada aurículo y cada ventrículo. ¿Ok? Muy bien. Ahora en la aurícula izquierda, estamos en aurículas, luego vamos a pasar a los ventrículos. Tenemos el vaso sanguíneo que llega, venas pulmonares, les dije, ¿verdad? Profesor, esas venas eran color rojitas, ¿no? Claro, ¿por qué eran color rojitas? Porque te dije que no te dejes guiar por el color, sino por la función que hace. Porque ¿qué transportaba? Mucha sangre oxigenada, ¿verdad? Claro, sangre oxigenada, ¿verdad? Pero llegaba, por eso se llamaba como vena, ¿verdad? Porque llegaba. Lo que sale es arteria, pero lo que llega es vena. ¿Ya? Así sea oxigenada o desoxigenada. Muy bien. El tipo de sangre es oxigenada, ¿se acuerdan? En la aurícula izquierda, claro, pero eso llegaba de los pulmones, ¿no? Muy bien. Y la comunicación aurículo-ventricular de derecha, que era la válvula bicúspide. En el otro caso, la aurícula era tricúspide, ¿verdad? Aurícula derecha con ventrículo derecho, tricúspide. Aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, bicúspide. También llamada válvula mitral. El espesor de la pared, 3 milímetros, 3 milímetros, ¿verdad? El espesor de la pared. ¿Quién es más gruesa? En pared, por ejemplo, la parte izquierda, ¿verdad? La aurícula izquierda. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los ventrículos. Ya hablamos de las aurículas, vamos a hablar de los ventrículos. Características, vaso sanguíneo que sale, se llama arteria. Arteria pulmonar, ¿verdad? Esa arteria pulmonar vieron que era de color azulito porque transportaba, de forma didáctica, transportaba dióxido de carbono o sangre desoxigenada, claro. Pero salía, ¿no? Sí. Y aún así es llamada arteria, claro, porque sale esa arteria. Pero por el tipo de cosas que transporta, te tienes que fijarte. ¿Qué transporte? ¿Qué transporta, digo? Sangre desoxigenada, ¿no? Muy bien. Y en el ventrículo izquierdo que sale, arteria aorta. Es así, sale muy oxigenada, ¿no? Claro. Tipo de sangre, en el caso del ventrículo derecho, hipoxigenada. Si digo hipo es menos o poco, ¿ya? Poco oxígeno. Y en el ventrículo izquierdo, muy oxigenada, ¿verdad? Comunicación, válvula tricúspide, igual, pues decía, en la parte derecha, tanto aurículo como ventrículo derecho se comunicaba por la válvula tricúspide. En el otro caso era por la válvula bicúspide, también llamado
mitral, ¿cierto? Muy bien. La pared, el grosor de la pared, ventrículo derecho 3 a 5 milímetros y el ventrículo izquierdo de 8 a 15 milímetros, ¿verdad? Perfecto. Músculos papilares, bueno, esto no tanto, ¿ya? Lo que sí te hace recordarte son los demás. Todo lo que te he mencionado y todo lo que te he subrayado, debes acordarte, ¿ya? Para que puedas tener las características bien claras en tu cabecita, ¿ya? Si te preguntase cuál tiene la pared, cuál de las 4 cámaras tiene la pared más gruesa, ¿qué me dirías? La pared más gruesa que presentan las 4 cámaras. Cuando te hablo de cámaras, te hablo de cavidades, ¿no? Aurículas y ventrículos. Tenemos 4, ¿verdad? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, ¿cuál tiene el mayor grosor? Escríbanmelo al chat público, por favor, a ver. ¿Cuál de las 4 cámaras tiene mayor grosor? En su pared, ¿no? ¿Cuál? Rápido. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién? Acá está. Tienes que fijarte por el número, pues, chicos. ¿Ya? De 8 a 15 milímetros, ¿verdad? Hablamos de el ventrículo izquierdo. ¿Cierto? Perfecto. Hasta ahí la parte de lo que es la estructura, la histología, la definición y el concepto de lo que son aparatos o sistema cardiovascular. ¿Ya, jóvenes? Hasta allí. ¿Estamos bien? Espero que sí, que se haya entendido. ¿Dudas? Dudas, por favor, para responder en el chat público. ¿Ya? Ok, jóvenes. Perfecto.